Cuando los estadounidenses empezaron a manejar autos, no existían reglas o leyes establecidas para operarlos de forma segura. De hecho, durante muchas décadas, ni siquiera había una línea central en la carretera para delimitar los carriles. En el otoño de 1917, la doctora June McCarroll conducía su Ford Modelo T por la carretera cerca de Indio, California, cuando un camión la sacó del camino. Más tarde dijo sobre el evento: "Mi Ford Modelo T y yo nos encontramos cara a cara con un camión en una carretera pavimentada. Rápidamente elegí entre el arenoso refugio a la derecha y el camión de 10 toneladas a la izquierda. Y fue entonces cuando tuve mi idea: pintar una línea blanca en el centro de las carreteras del país, como medida de seguridad". El Departamento de Transporte de California atribuye a la doctora McCarroll la idea de pintar una línea central, pero ella no fue realmente la primera en tener esa idea. ¿Sabes que hoy esa línea en el medio, los cientos de miles de millas de carreteras alrededor del mundo, es tan común, que tiene tanto sentido común, que es difícil imaginar carreteras sin ellas? Pero la historia de la delimitación de carriles en las carreteras es realmente sorprendente y merece ser recordada. Hay ejemplos tempranos de marcado de carriles. Los años jubilares, o años de perdón, se mencionan en el libro de Levítico de la Biblia. La tradición en la Iglesia Católica Occidental fue iniciada por el Papa Bonifacio VIII en el año 1300 d.C. Tantas personas, hasta 200,000, vinieron a Roma para el evento que Bonifacio tuvo una línea continua pintada en el medio de cada carretera en Roma para ayudar a manejar las multitudes. Sin embargo, la línea no indicaba la dirección del tráfico, sino el tipo. Los caballos y carros estarían a un lado, los peatones al otro. En 1600 de Champs-Élysées, una carretera cerca de la Ciudad de México, utilizó piedras de color más claro para denotar una línea central. Las marchas centrales se usaron a veces en puentes en Estados Unidos y otros lugares en el siglo XIX. Nueva York utilizaba líneas de pavimento para marcar cruces peatonales desde 1911. Las convenciones para la dirección de viaje se establecieron principalmente en el siglo XIX, pero el mundo aún no se ha puesto de acuerdo sobre si el tráfico debe ir hacia la izquierda o hacia la derecha. El tráfico temprano tendía a tener al viajero a la izquierda, posiblemente para que la mano con la espada enfrentara la carretera en caso de que el otro fuera un enemigo. América adoptó la convención de que el tráfico se mueva por la derecha, una tradición desarrollada en el siglo XVIII para facilitar el paso de grandes carros agrícolas, donde el conductor, sentado en el caballo trasero izquierdo, controlaba el equipo de caballos con su mano derecha libre para el látigo. Era más fácil para el conductor ver que estaba despejando el tráfico que pasaba a su izquierda. Las leyes de mantenerse a la derecha se aprobaron en Francia y Estados Unidos en 1792. Inglaterra continuó con la tradición de que el tráfico se moviera por la izquierda, lo cual se codificó en la Ley de Carreteras de 1835 y aún se sigue en la mayoría del antiguo Imperio Británico. Sin embargo, la mayoría de las carreteras aún no tenían carriles marcados, pero el automóvil y las velocidades más altas hicieron evidente la necesidad de estas marcas. Sorprendentemente, el movimiento para marcar esos carriles pareció originarse en los Estados Unidos. Los estadounidenses fueron lentos en unirse al auge del automóvil. La primera patente de un motor de 2 tiempos en los Estados Unidos llegó en 1895, y el primer automóvil de Henry Ford, el Ford Quadricycle de 4 ruedas, siguió en 1896. Hasta 1904 la mayoría de los automóviles se fabricaron en Europa, pero para 1907 la producción estadounidense había superado a la europea, y Ford estaba a punto de cambiar el juego. En 1913, Ford implementó la línea de montaje móvil para abordar los desafíos de producción. Su innovación redujo el tiempo de construcción de automóviles de 12 horas hombre a menos de 90 minutos hombre. El modelo T era solo de color negro porque la pintura negra se secaba más rápido y usar otros colores habría disminuido la producción. Los automóviles se popularizaron en los Estados Unidos. Entre 1907 y 1917, los automóviles reemplazaron a los caballos y carruajes como el transporte principal, una transición tan rápida que superó la capacidad de la sociedad para adaptarse. En 1910, solo había 5 automóviles por cada 1,000 personas en los Estados Unidos. Pero para 1920, ese número había aumentado 17 veces a 86 por cada 1,000. Varias circunstancias únicas llevaron a la rápida adopción del vehículo motorizado en América, siendo la más importante que el país en proceso de industrialización era enorme y a menudo se necesitaba cubrir grandes distancias por negocios o placer, lo que hizo que la ventaja de una compra relativamente costosa fuera mayor que en Europa. Otro beneficio fue el aumento salarial.
en parte por el audaz salario de $5 diarios instituido por Henry Ford y la drástica reducción de precios de los automóviles a inicios del siglo XX. Cuando se introdujo el modelo T en 1908, se vendió por $825. Para 1912, el modelo T Runabout se vendía por $525, menos que el ingreso anual promedio en América, y el precio continuó bajando hasta llegar a unos $290 en 1927. Los automóviles se volvieron omnipresentes poco después de su introducción. Los autos aceleraron y las carreteras pavimentadas se multiplicaron para seguirles el ritmo. Para 1918 había más de 10.000 muertes por vehículos motorizados en los Estados Unidos al año. Como con muchas innovaciones, las precauciones de seguridad y los sistemas de leyes tardaron en mantenerse al ritmo del cambio tecnológico. En solo una década, los automóviles se convirtieron en el principal medio de transporte en los Estados Unidos, y las altas velocidades que los hombres podían alcanzar fácilmente crearon problemas nunca antes considerados adecuadamente. En 1901, Connecticut se convirtió en el primer estado del país en instituir un límite de velocidad para vehículos motorizados, 12 millas por hora en la ciudad y 15 millas por hora en carreteras rurales. Los coches podían ir mucho más rápido que eso. En 1911, Bob Berman impuso un récord mundial en Daytona Beach al alcanzar 141.6 kilómetros por hora. Aunque la mayoría de los coches no eran tan veloces, reducían viajes de días a pocas horas. Uno de los mayores retos fueron los carriles. Los caminos embarrados desarrollaban surcos fáciles de seguir por carros y carruajes. Aunque los accidentes no eran triviales, la baja velocidad hacía relativamente sencillo evitar colisiones. Al igual que el Dr. McCarroll en California, muchos conductores fueron forzados a salir de la carretera por camiones y vehículos más grandes que venían hacia ellos en carreteras sin señalizar y en curvas ciegas. Aunque hay discrepancias, la primera aparición de marcas de carril en Estados Unidos se atribuye a Michigan, según su Departamento de Transporte. La primera línea se pintó en 1911 en River Road, condado de Wayne, Michigan, por instigación de Edward N. Hines. Edward fue un gran innovador en seguridad vial, liderando la organización de buenas carreteras para mejorar las carreteras públicas en Michigan en los años 1890. Hines construyó el primer tramo de carretera de concreto del mundo en 1909 y sirvió en la Junta de Carreteras del Condado de Wayne cuando se creó en 1906 junto a Henry Ford. Se le reconoce como una de las figuras más importantes en el diseño de carreteras y recibió varios premios póstumos por ello. Se decía que Hines tuvo la idea de trazar una línea en el medio de la carretera al ver un camión de leche que goteaba, dejando una línea blanca detrás. Aunque la idea se ha vuelto un pilar del control de tráfico, tardó en popularizarse a nivel nacional. En 1917, además del Dr. McCarroll, varias personas tuvieron la idea de pintar líneas, aparentemente de forma independiente, en 3 estados diferentes. En Michigan, Kenneth Ingalls Sawyer, superintendente de ingeniería del condado de Marquette, pintó una línea central blanca en una curva mortal. En Oregon, el sheriff adjunto Peter Rexford tuvo la idea mientras viajaba en un autobús en una noche oscura y lluviosa. El condado se negó a financiar el proyecto, por lo que el jefe adjunto Martin Pratt pagó por la pintura que más tarde se pintó en la carretera del río Columbia, entre Crown Point y Multnomah Falls, en abril de 1917. Ese otoño, el Dr. McCarroll fue sacado de la carretera cerca de Indio, California. La doctora McCarroll tiene un lugar especial en la historia, porque su trabajo fue más allá de simplemente tener la idea. Ante el desinterés de la Cámara de Comercio local por su plan, McCarroll pintó la línea por su cuenta. Inició una campaña de cartas que convenció a California de adoptar la medida universalmente en noviembre de 1924, y la Comisión de Carreteras del Estado pintó las líneas. En ese momento, había pocas o ninguna norma o principio rector para las marcas, y donde existían, eran a nivel local sin coordinación entre las agencias. La estandarización de los marcadores requirió tiempo. En enero de 1927, la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales publicó un manual y especificaciones para los fabricantes, exhibición y montaje de marcadores y señales estándar de carreteras de Estados Unidos. Aunque este manual fue el primer manual nacional sobre dispositivos de control de tráfico, solo abordó señales en áreas rurales y no abordó las marcas en el pavimento. En 1930, la Conferencia Nacional sobre Seguridad en Calles y Carreteras publicó un manual sobre señales de tráfico en la calle, señales y marcas. El manual recomendaba marcas de carril en el pavimento en curvas de menos de 600 pies de radio
y en cimas de colinas con vista hacia adelante insuficiente para adelantar de manera segura. También se recomendaban líneas centrales en calles con alto tráfico bidireccional y lo suficientemente anchas para tener múltiples carriles por sentido. Se recomendaba que las líneas tuvieran al menos 4 pulgadas de ancho y fueran blancas o amarillas en el asfalto y negras o blancas en el concreto. El uso de marcas de carril negras perdió popularidad durante la Segunda Guerra Mundial, ya que no eran visibles al conducir en condiciones de apagón. El uso de líneas discontinuas para indicar los lugares donde se permite el cambio de carril no se definió hasta el nuevo manual de 1948. Las líneas discontinuas en las carreteras se crearon originalmente para reducir los costos de pintura al marcar los carriles. La longitud de las líneas y los espacios no estaba definida, pero el manual decía que debería estar bien proporcionada. El manual indicó que en las carreteras rurales, un estándar común eran segmentos de 15 pies con espacios de 25. No se adoptó un estándar nacional hasta 1978. Estudios revelan que las personas suelen subestimar la longitud de las líneas discontinuas, asumiendo comúnmente que miden 2 pies de largo con espacios iguales entre ellas. Desde 1978 en Estados Unidos, las líneas discontinuas están estandarizadas con una longitud de 3 metros y un espacio de 9.1 metros entre ellas. Cada vez que tu coche cruza una línea discontinua, recorre más de 12 metros, una distancia mayor a la que la mayoría supone. Durante mucho tiempo, los estados tuvieron reglas locales sobre los colores de pintura en las carreteras para diferentes fines, y el debate más intenso era si usar pintura blanca o amarilla para dividir las autopistas. Para noviembre de 1954, 43 años después de que se pintó la primera línea central, 47 de los entonces 48 estados habían decidido usar el blanco como línea divisoria, y Oregón, el último estado, capituló más tarde ese año. En 1958, la Oficina de Carreteras Públicas Interestatales de los Estados Unidos adoptó líneas blancas para dividir carriles. En 1971, la Administración Federal de Carreteras requirió que las líneas centrales en carreteras de 2 vías se pintaran de amarillo, y las blancas para demarcar carriles en la misma dirección, el sistema que usamos hoy. Tomó algún tiempo para que otras naciones adoptaran la pintura de una línea central como marcador de carril. La mayoría de los países no adoptaron los automóviles como Estados Unidos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, los automóviles ganaban popularidad mundialmente y la mayoría de las naciones idearon un sistema de pintura de línea central similar al de Estados Unidos. Las nuevas tecnologías a menudo pueden alterar el orden social, tardar un tiempo en desarrollar las reglas de las leyes necesarias para gestionar esa tecnología. Puede llevar sorprendentemente mucho tiempo, incluso hacerlo obvios. Incluso podría llevar sorprendentemente mucho tiempo para que lo obvio se vuelva obvio. Pero la historia de la pintura de las marcas de la línea central de la carretera nos muestra que unas pocas personas con una buena idea, dispuestas a hacer un pequeño cambio, podrían hacer una gran diferencia. Hoy tanto Edward Hines como Kenneth Ingalls Sawyer están en el Salón de la Fama del Transporte de Michigan. El tramo de carretera donde la doctora McCarroll pintó su primera línea blanca ahora se llama Autopista Conmemorativa Dra. June McCarroll, en su honor. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de History Guy, breves fragmentos de historia olvidada de 10 a 15 minutos. Si te gustó, por favor, dale like. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, déjalos en los comentarios. Responderé personalmente. Sigue a History Guy en Facebook, Instagram, Twitter y mira nuestra mercancía en teespring.com. Para más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete.